Nos dimos cuenta de que era un asesino muy metódico. Había matado antes y parecía probable que volvería a matar en el futuro. Sentí que la piel de la nuca se me erizaba y casi inmediatamente pude ver las similitudes. Un nudo corredizo, una joven negra que estaba embarazada y que podía haber sido violada. Era casi como buscar una aguja en un pajar. A menos que encontráramos a un sospechoso que encajase, la investigación seguiría su curso. Supimos con certeza que aquella no era la primera vez de ese tipo. Nos quedamos atónitos. ¿Era aquel hombre? La ciudad de Jacksonville, en Florida, es un gran centro turístico conocido por sus puertos marítimos, sus barrios llenos de vida y sus espectaculares costas. Pero no muy lejos de las playas abarrotadas, se encuentra un barrio humilde que se convertirá en el telón de fondo de una serie de perversos y misteriosos crímenes. Todo comienza en una calurosa y húmeda tarde de julio, cuando Sharevia Mack se dirige a casa de su hermana. No se trata de una visita de cortesía. Subí las escaleras de casa de mi hermana y llamé a la puerta con insistencia. Mientras llamaba, sentí que algo no iba bien. Fui a ver al vecino y le pregunté si había visto a mi hermana. Me contestó que no la había visto desde que saliera esa mañana con los niños y me preguntó qué ocurría. Le dije que algo le pasaba a mi hermana. Tyresa Mack, de 24 años, es una abnegada madre de 3 hijos. Esa tarde ha faltado a la cita con el médico de su bebé y no ha ido a recoger a sus hijos mayores al colegio. Estuve llamando con insistencia porque algo me decía que estaba allí. Por eso no me rendí ni me fui. Porque no había recogido a los niños del colegio. Y ella no era así. Se tomaba muy en serio todo lo relacionado con los niños. Desesperada, Sharevia le pide al vecino que le ayude a derribar la puerta. Toda la casa estaba limpia. Pero cuando me acerqué a la habitación, aquello parecía un campo de batalla. En cuanto vi a mi hermana, me di cuenta, por su aspecto y por la posición, de que no estaba viva. Resulta obvio que Tyresa ha sido víctima de un feroz ataque. Se encuentra a medio vestir, con la ropa desgarrada, y tiene un cable de teléfono alrededor del cuello. Tenía la impresión de que algo iba mal, pero no esperaba encontrarla muerta. El detective Rodney McKean, de la oficina del sheriff de Jacksonville, es el primer investigador en llegar a la escena. El día del incidente, mi equipo trabajaba en el turno de noche. La llamada se hizo a unas 2 manzanas de la comisaría, por lo que llegamos allí bastante rápido. Cuando entramos en el piso de la víctima, al principio todo parecía estar en perfecto orden. Pero cuando entramos en su dormitorio, aquello era un completo caos. Era señal de que se había producido una lucha violenta en la habitación. Estaba medio desnuda y tenía una gran abrasión en la nariz, donde la piel había sido literalmente arrancada. La víctima tenía un cable alrededor del cuello y al observar con detenimiento vimos que presentaba marcas en las muñecas, por lo que era probable que también la hubieran maniatado. Atada y violada. O eso parece por los restos de semen encontrados en el cuerpo de la víctima. Los investigadores también se fijan en la marca de un anillo en el dedo izquierdo, pero no hay ni rastro de él. Mientras llevábamos a cabo un registro de la vivienda, en especial de la sala de estar, encontré un mueble para la televisión que tenía un claro rastro de polvo. Parecía que allí había habido una televisión y se había retirado hacía poco. La televisión y el anillo desaparecidos hacen pensar a los investigadores que el robo fue el móvil principal, pero no encajan todas las piezas. Le pregunté a Sharevia si su hermana tenía enemigos o si conocía a alguien que quisiera hacerle daño. No hay signos de que la puerta haya sido forzada. ¿Acaso Tyresa y su asesino se conocían? Me preguntaba quién podría haber hecho algo así. No dejaba entrar a desconocidos en casa. Así que tenía que haber sido alguien a quien conociera, pero no teníamos ni idea de quién. Fue muy difícil. Tyresa Mack nació en 1975 y era la tercera de 6 hermanos. Creció en Jacksonville y tras el instituto comenzó a trabajar manteniendo sin ayuda a sus 3 hijos pequeños. Era muy extrovertida, decidida y buena madre. Si no tenía trabajo, conseguía uno. Fue a una entrevista esa mañana.
El último día de su vida, Tyresa Mack se levanta temprano y lleva a sus hijos a la escuela. Después dedica la mañana a una infructuosa búsqueda de empleo a casi 40 grados de temperatura. No es fácil conseguir ni mantener un trabajo con un bebé que padece asma. Descubrimos que Tyresa Mack había tenido muchos problemas en el trabajo debido al tiempo libre que tenía que coger para llevar a su hijo al médico. El día de su muerte tenía una cita con el doctor de su hijo a las 3 de la tarde. Tyresa se dirige a su casa para refrescarse sobre la 1 de la tarde, pero no pretende quedarse mucho tiempo, ya que tiene que recoger a sus hijos mayores antes de ir al médico. Se suponía que ese día tenía que recogerlos del colegio, porque tenía hora para el médico con el bebé. A las 5 los llevaron a casa de mi abuela, lo que no era normal, porque ella tenía que haber ido a buscarlos. La abuela de Tyresa había intentado ponerse en contacto con ella varias veces esa tarde en vano. Por este motivo, llama a Sharebia y le pregunta si sabe dónde está su hermana. Sharebia no tiene ni idea e inmediatamente se dirige a su casa. Mientras el cadáver de Tyresa se envía a realizar la autopsia, la policía indaga por el barrio. Están de suerte. Los testigos recuerdan haber visto a un hombre negro alto abandonar la vivienda sobre la 1 de la tarde. Encontramos a 2 testigos durante la investigación. Uno de ellos vio al sospechoso salir de la casa con la televisión en las manos. Ambos testigos lo vieron subir a un vehículo y abandonar la zona. Al día siguiente, la policía muestra a los testigos una serie de fotos policiales que encajan con la descripción del sospechoso, pero ninguno es capaz de identificar a uno en concreto. Mientras tanto, la familia de Tyresa presenta una lista de sospechosos propia. Nos enteramos de la existencia de 4 individuos que conocieron a la víctima antes de su muerte. Llevamos a cabo meticulosos interrogatorios con cada uno de esos individuos y en ellos aceptaron proporcionarnos muestras de ADN. Al final, ninguno de los 4 encajaba con la descripción facilitada por los 2 testigos. En el laboratorio dan con una posible pista. Los técnicos consiguen recuperar una muestra de ADN del semen hallado en la escena del crimen. Si encuentran una correspondencia, podrán resolver el caso. La base de datos de ADN está compuesta de perfiles conocidos, pero nuestro sospechoso no figuraba en ella, así que acabamos tratando de encontrar una correspondencia para este perfil. Era casi como buscar una aguja en un pajar. A menos que encontráramos a un sospechoso en concreto que encajase, la investigación seguiría su curso. A pesar de su aparente dejadez, el asesino ha conseguido esquivar a la policía a cada paso. Teníamos las pruebas de la escena, teníamos el cable del teléfono y teníamos la muestra de ADN que estaba sin identificar. Habíamos tomado numerosas huellas dactilares, pero ninguna nos permitía identificar a un sospechoso. Así que una vez que descartamos a los posibles sospechosos, no teníamos realmente por dónde tirar. Todo el mundo decía que Tyresa Mack era una buena persona. Era una madre joven que trabajaba y en realidad no podíamos dar con nadie que tuviera un verdadero motivo para matarla. El detective McKean siguió trabajando en el caso, pero agotó todas las vías de investigación y seguía sin encontrar un sospechoso. Las semanas y los meses pasan sin una sola pista. Un asesino anda suelto y todavía quedan muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué había llevado a esa persona a cometer el crimen? ¿Por qué ella de entre tanta gente? Por supuesto que no quiero que nadie sea asesinado, pero ella tenía hijos. Tenía un bebé. ¿Por qué ella? El asesinato de Tyresa Mack se archiva como caso sin resolver y seguirá así durante 4 años más, hasta que un día de invierno en Jacksonville, el sanguinario asesino ataca de nuevo. Y esta vez no se conforma con una sola víctima. Han pasado 4 años desde que la madre soltera Tyresa Mack fuera encontrada violada y estrangulada en su casa. El asesino sigue sin dar señales de vida, pero no por mucho tiempo. Sarah Anthony, residente en Jacksonville, está buscando a su buena amiga y vecina, Nikia Kilpatrick. Esta madre soltera de 19 años está embarazada de su 3er hijo y Sarah no sabe nada de ella desde hace unos días. En ese momento, oye movimiento en la casa. Uno de los niños se acercó a la ventana y abrió la persiana. Sarah miró adentro y observó que la casa era un desastre. Pudo ver a Nikia tumbada en el suelo inmóvil, tirada a mitad de camino entre la habitación y el baño. Sarah corre rauda a pedir ayuda. Habían abandonado a los niños en la casa con su madre muerta. Cuando entramos en la vivienda, comprobamos que habían estado buscando comida. Vimos que habían abierto las cajas de cereales y de cualquier cosa que les sirviera para alimentarse. Si hubieran estado allí un par de días más, también habrían muerto.
Mientras la policía científica busca pistas, los detectives de homicidios se centran en el cadáver. Advertimos que llevaba allí un par de días y que había sido atada. Tenía un cable de la televisión anudado alrededor del cuello. Era obvio que había sido estrangulada. El asesino no ha dejado huellas tras de sí y no hay signos de haber forzado la entrada. Tras una búsqueda concienzuda, la única pista que los investigadores tienen para continuar es una muestra de semen recogida del cuerpo de la víctima. Encontramos una muestra, pero no pudimos determinar si Nikia había sido agredida sexualmente por el asesino o si había tenido relaciones consentidas con otra persona. No había forma de saber si había sido forzada o no. Los detectives interrogan a los vecinos de Nikia, pero o no han visto nada o no quieren hablar. El caso se estancó muy rápido. Cuando la familia llamaba, me sentía mal porque no podía hacer nada por ellos. Y de pronto recibimos un aviso de otra chica muerta. 10 días tras el asesinato de Nikia Kilpatrick, otra joven aparece muerta en su casa. Y esta víctima vive tan solo a 1 kilómetro de distancia. Sentí que la piel de la nuca se me erizaba y me di cuenta de que algo parecido había pasado en la misma zona. Otra chica negra que había sido estrangulada en su casa y estaba embarazada. Y en la comisaría todos estaban expectantes por ver a dónde nos conducía la investigación. El detective David D.P. Smith es asignado al nuevo caso. Shawanda McAllister era una mujer afroamericana de unos 20 años. Iba a una academia para intentar entrar en el campo de la medicina. Estaba embarazada de 2 o 3 meses. Era una joven trabajadora y agradable. La primera persona con la que la policía quiere hablar es con su novio, el jamaicano Rashid Topey. Reconoce que se coló en el piso esa noche, pero afirma que era la única manera que tenía de entrar, ya que había olvidado las llaves. Rashid nos contó que volvió alrededor de las 11:30 de la noche. No conseguía que nadie le abriera, así que quitó la ventana y entró en la vivienda. Entonces es cuando asegura haber encontrado a su novia muerta. Estaba boca abajo en el suelo, a los pies de la cama. Estaba desnuda de cintura para abajo. Le habían atado los tobillos con un cable cortado de la televisión. Y tenía alrededor del cuello otro cable que había cortado de otro aparato, que fue con el que la mataron. El cable alrededor del cuello de Shawanda presenta el mismo nudo corredizo encontrado en la escena del asesinato de Nikia Kilpatrick, tan solo 10 días antes. Me convocaron en la escena del crimen del detective Smith y casi inmediatamente pude ver las similitudes. Un nudo corredizo, una joven negra que estaba embarazada y que podía haber sido violada. Al momento, me unió al mismo sospechoso. Durante el registro, encontramos un preservativo usado tirado en el suelo, muy cerca de Shawanda. La policía científica se pone rápido a trabajar. Pero aparte del preservativo, solo hay otra pista potencial. Encontramos en la casa un recibo de un cajero automático. Shawanda había ido al banco y había sacado unos $240. La hora impresa son las 8:30 de esa noche. Pero antes de que el detective Smith pueda seguir esta pista, recibe la orden de detener a Rashid para interrogarlo. El sargento me dijo que teníamos que hablar con el novio, que su historia era muy inverosímil y que había que interrogarlo de inmediato. Tenía que descubrirlo rápido, así que decidí detenerlo y empezar el interrogatorio en la comisaría. A medida que las noticias del último asesinato se extienden por Jacksonville, el miedo y la furia se propagan por toda la ciudad. La policía debe poner fin a esta serie de asesinatos lo antes posible. ¿Han detenido al fin al asesino? ¿O sigue ahí afuera, esperando volver a atacar? 10 días después del año nuevo de 2003, 2 jóvenes negras, ambas embarazadas, han sido encontradas muertas estranguladas con un cable en Jacksonville, Florida. Parece que las dos han sido violadas antes de morir. En el laboratorio criminalístico de Jacksonville, los técnicos descubren que el ADN hallado en el cuerpo de Nikia Kilpatrick encaja perfectamente con el ADN del preservativo encontrado cerca de Shawanda McAllister. Pero esta correspondencia no ayuda a los detectives a identificar a su hombre. Entonces supimos con certeza que aquella no era la primera vez de ese tipo.
sabía lo que estaba haciendo. Creíamos que las víctimas conocían al sospechoso y que las relaciones podían haber sido consentidas, pero estábamos seguros de que era el mismo hombre. Las autoridades están ahora centradas en Rashid Tobey, el novio de Shawanda. Era un joven afroamericano de unos 20 años y estaba intentando vendernos una historia estrafalaria. Rashid le cuenta a la policía que él y Shawanda empezaron la noche en la lavandería local. Rashid, que era fontanero de oficio, dejó a Shawanda poco después de las 7 de la tarde para ir a una escuela técnica local donde asistía a clases de fontanería. Rashid dice que volvió a casa un par de horas más tarde. No tenía las llaves de la vivienda. La puerta estaba cerrada. Oía música sonando y en un momento escuchó la voz de otro hombre dentro de la casa con Shawanda. Ella le dijo que tenía que irse y que volviera más tarde, que entonces se lo explicaría todo. Él se mostró conforme, pero le dijo que necesitaba su ropa de trabajo y entonces fue cuando le preguntó a Shawanda por qué le hacía eso, ya que estaba embarazada de su hijo. Rashid asegura que acató los deseos de Shawanda. Instantes después, ella le puso la ropa en el descansillo y volvió a cerrar la puerta. Rashid nunca vio al hombre que estaba dentro del piso, solo le oyó hablar. La descripción que nos dio fue que estaba seguro de que era un hombre negro por el sonido de su voz. No pudo decirnos nada más sobre él. El detective Smith le pide al sospechoso que se someta al polígrafo. Rashid pasó la prueba del polígrafo con más de un 9, una puntuación muy buena. No dio señales de estar mintiendo. Como última comprobación, le piden a Rashid que les dé una muestra de su ADN para comparar con el semen de la escena del crimen. Los resultados de la prueba son negativos. Rashid no tiene nada que ver. Salí de la sala y le dije al sargento que no era nuestro hombre, que teníamos que empezar de nuevo. D.P. Smith vuelve a centrar su atención en el recibo del banco encontrado en casa de Shawanda. Lo más interesante de todo ello era que en la noche del asesinato, Shawanda había sacado el dinero a las 8:30, solo 30 minutos antes de que Rashid volviera a casa de clase. La policía consigue la grabación de seguridad del banco y la llevan a la unidad técnica de Jacksonville para tratar de aumentar la imagen. Finalmente, encuentran lo que están buscando. La videovigilancia de la transacción mostraba a Shawanda McAllister delante del cajero sacando dinero y detrás de ella aparecía un vehículo con los faros y la luz de arriba encendidos. Cuando observamos más de cerca el video, pudimos deducir que era un taxi, pero no sé cuál era el nombre de la compañía, ni pudimos ver a nadie sentado dentro. El detective Smith revisa sus notas de la escena del crimen. Tiene a 2 testigos que recuerdan haber visto un taxi delante del edificio de la víctima esa noche. Encontramos a 2 vecinos que aproximadamente a las 9 o 9:30 vieron un taxi de Gator City detenerse y aparcar en las inmediaciones del piso de Shawanda. Uno de los vecinos describe a un hombre negro subiendo al taxi en torno a las 11:30 de la noche y alejándose. Rashid nos contó que Shawanda acogía taxis con asiduidad. Empezamos a pensar que quizá ese era nuestro primer golpe de suerte. Los investigadores se dirigen a la compañía de taxis para descubrir quién pudo haber llevado a Shawanda la noche que fue asesinada. Empecé a hablar con los taxistas, pero ninguno tenía ni idea de nada. Recordaban a Shawanda, pero no podían decirme nada significativo sobre el asesinato o cualquier otra cosa. Pero no todos los conductores de la compañía son localizados. 2 semanas más tarde, antes de que los investigadores puedan localizar al taxista desaparecido, el estrangulador de Jacksonville ataca de nuevo. En la salida noroeste de Jacksonville, un hombre que estaba trabajando en unas obras de construcción oyó 2 cachorros ladrando. Fue a mirar y vio el cuerpo de una joven afroamericana. Inmediatamente, corrió a llamar a la policía. Mi compañero y yo llegamos a la escena. Este me dijo que había visto algo a pocos metros detrás de donde yo estaba. Fuimos a ver y encontramos el cadáver de una segunda mujer afroamericana. La desaparición de ambas jóvenes había sido denunciada varios días antes. Sus cadáveres muestran signos de estrangulamiento. Las similitudes con los casos de Kilpatrick y McAllister son demasiado evidentes como para ignorarlas.
Una estaba tumbada al descubierto, la otra estaba parcialmente tapada con agujas de pino y hojas. Después de examinarlas con detalle, descubrimos que sus manos estaban atadas. La policía dice que los cuerpos fueron arrojados a esta zona de obras. Ambas fueron estranguladas. Pero, ¿quiénes son? Hablé con una de nuestras detectives de desaparecidos y nos proporcionó una posible identificación de las dos víctimas. Me contó que había estado investigando la desaparición de Giovanna Jefferson y Zurita Cohen durante mucho tiempo. La desaparición de la joven de 17 años, Giovanna Jefferson, se denunció después de que no regresara a casa tras ir a comprar. La familia de la chica me dijo que en la mañana de su desaparición recibió una llamada de teléfono de un hombre que se refirió como D. Salió de casa para encontrarse con D y esa fue la última vez que la vieron con vida. La policía escudriña los registros telefónicos de la chica desaparecida en busca de ese hombre misterioso. Tras eliminar los números de amigos y familiares, solo les queda un nombre. Paul Durousseau. ¿Es él la pieza que falta? Nuestra cadena de mando pensó que era buena idea que todos los detectives involucrados en las investigaciones se reunieran en una sola sala e idearan una estrategia. Uno de los compañeros de mi equipo vino y me dijo que había una detective de desaparecidos que estaba trabajando en el caso de una joven afroamericana que tenía algo que ver con un taxista. Así que le pregunté si tenía un caso de personas desaparecidas relacionado con un taxista. Y me dijo que sí. Cuando le pregunté cómo se llamaba el taxista, me contestó que era un tal Paul Durousseau. La búsqueda se pone en marcha. A esas alturas de la investigación no teníamos ni idea de lo grande que era. Ni de lo peligroso que podría ser aquel individuo. Ni de hasta dónde nos llevaría. Un asesino en serie anda suelto en Jacksonville, Florida. Y no pierde el tiempo. 4 jóvenes negras han sido estranguladas en las 5 primeras semanas del nuevo año. Las autoridades solo pueden sospechar cuándo y dónde volverá a atacar este depredador. Nos dimos cuenta de que era un asesino muy metódico. Había matado antes y parecía probable que volvería a matar en el futuro. Así que la policía tenía que invertir todos sus recursos por encontrarlo. El nombre del principal sospechoso es Paul Durousseau, un taxista local que se cree que ha estado en contacto con al menos 2 de las víctimas antes de ser asesinadas. Los investigadores indagan en el pasado del sospechoso. Durousseau se alistó en el ejército con 22 años y fue destinado a Alemania. Paul Durousseau conoció a su mujer mientras servía en el ejército en Alemania, donde ella también servía. Se casaron y fueron trasladados a Fort Benning, Georgia, donde su mujer dio a luz a 2 hijas. Pero Durousseau tiene un pasado problemático. Tenía un extenso historial criminal que incluía robos, violencia doméstica y agresión sexual. Pero nunca pasó mucho tiempo en la cárcel. Parecía que la acusación no conseguía que las imputaciones siguieran adelante. Durousseau es arrestado por primera vez a los 21 años por llevar un arma oculta. Pero solo se le impone una libertad condicional de 3 años. Mientras se encuentra destinado en Georgia, es detenido de nuevo, esta vez acusado de secuestro y violación. Descubrimos que se había licenciado con deshonor en el ejército y revisando su informe de arresto, comprobamos que parecía haber tenido toda la suerte del mundo. Sí, lo arrestaban, pero o los cargos eran rechazados, o presentaba un alegato, o se le condenaba por cargos menores. Nada lo detenía, y en mi opinión, una persona como esta, que piensa que se puede escapar sin tener que responder por sus crímenes, se vuelve muy peligrosa y va a más. Poco después de licenciarse, Durousseau se muda con su familia a Jacksonville, donde desempeña una serie de trabajos ocasionales, incluyendo una breve temporada como mecánico. Encontramos en sus antecedentes que Durousseau había sido arrestado en el 2001 por agredir sexualmente a una joven de 19 años en Jacksonville. Tamika Thomas iba de camino al trabajo cuando Paul Durousseau se detuvo cerca de ella y le preguntó si tenía pareja. La joven nos contó que cuando salió del trabajo, él seguía allí y la llevó a casa. Lo describió como un hombre atractivo y encantador. Tamika Thomas dijo que ella y Paul Durousseau mantuvieron relaciones sexuales consentidas en numerosas ocasiones, pero que cuando lo sorprendió con un chupetón en el cuello, dio por terminada la relación. Después de romper con Paul, este se puso hecho una furia. La agarró del cuello, la golpeó contra la secadora, la cogió, la llevó arriba, le arrancó la ropa y la agredió sexualmente. También le dijo que si él no podía tenerla, nadie la tendría. Durousseau es arrestado por agresión sexual, pero esquiva de nuevo a la justicia cuando sus abogados consiguen reducir los cargos a una simple agresión. Encontré al detective que llevó ese caso y le llamé para preguntarle si tomaron muestras bucales del sospechoso. Él me respondió que sí, que era algo que solían hacer.
Pero llevará varios días comparar el ADN del sospechoso con el de las escenas del crimen. Mientras tanto, los investigadores necesitan tantas pruebas firmes como puedan conseguir si van a atrapar a este escurridizo sospechoso. En el estado de Florida, una vez que arrestas a alguien por asesinato, tienes cierta cantidad de tiempo para llevar a juicio a esa persona. El tiempo empieza con el minuto en que le pones en la lista de arrestos. Y si no puedes hacerlo en ese tiempo, se acabó. El caso se da por zanjado para siempre. Así que teníamos que descubrir alguna manera de quitar de en medio a Paul du Rousseau, porque sabíamos que iba a matar de nuevo. La agresión de Paul du Rousseau en 2001 a Tamika Thomas proporciona a la policía el golpe de suerte que están buscando. Al parecer, el sospechoso no está cumpliendo como debe con su libertad condicional. Uno de los requisitos de su libertad condicional era que debía asistir a clases de asesoramiento psicosexual, pero no lo estaba haciendo. Eso nos permitía arrestarlo por violar la condicional. Un grupo de operaciones especiales de la policía se despliega en torno a la casa de Paul du Rousseau para detenerlo. Lo llevaron a una cárcel del condado y permaneció allí mientras montábamos la acusación contra él. Cuanto más indagan los investigadores, más descubren sobre este depredador y su forma de acosar a las víctimas. Le hice una visita a la amiga de Nikia y le enseñé una serie de fotos. De inmediato identificó a du Rousseau como la persona que recogió a Nikia, la cortejó y finalmente consiguió entrar en su casa. Du Rousseau se aprovechó de su trabajo como taxista y de su carisma natural para embaucar a otra víctima, Shawanda McAllister. Una de las personas a las que interrogamos declaró que el día de la muerte de Shawanda era el primer día de trabajo de Paul du Rousseau y que este recogió a Shawanda en el centro y la llevó a su casa entre las 3 y las 4 de la tarde. Paul du Rousseau volvió a casa de Shawanda esa noche y de alguna forma la convenció para que le dejara entrar. No hay signos de haber forzado la entrada ni nada por el estilo, así que aparentemente fue bien recibido en la casa. Pude determinar que du Rousseau mantuvo contacto telefónico con las dos víctimas, antes y en el mismo día de su desaparición. Finalmente llegan los resultados de las pruebas de ADN y el laboratorio criminalístico tiene buenas noticias para los investigadores. Dijeron que tenían una coincidencia positiva del ADN de Paul du Rousseau con las pruebas encontradas en la escena del crimen de Shawanda McAllister. También tenían una correspondencia positiva de su ADN con las pruebas recogidas en la escena de Nikia Kilpatrick. Nunca lo olvidaré. En ese momento dije, lo tenemos. Los investigadores acusan a Paul du Rousseau de 5 casos de asesinato en primer grado de sendas víctimas, además de 2 de maltrato infantil por encerrar a los hijos de Nikia Kilpatrick con el cuerpo de su madre muerta. Trajimos a Paul du Rousseau para interrogarlo y el detective Smith y yo empezamos a hablar de cosas sin importancia, hablar sobre la familia, los amigos y el ejército, para que bajara la guardia. Actuaba de forma muy distante y arrogante. No estaba preocupado en lo más mínimo porque pensaba que era algo más de lo que podría escaparse y que no se le responsabilizaría de ello. Y finalmente empezamos a hablar sobre las chicas. Los investigadores aumentan la presión. Teníamos otra oficina preparada con la cronología de los asesinatos y después de empezar el interrogatorio decidimos levantarnos y llevarlo a esa habitación para mostrársela. Lo único que admitió fue que le arrestaron en esas ocasiones, pero dijo que no tenía nada que ver con los asesinatos, que no podíamos relacionarlo con nada. Le mostramos las pruebas de la presencia de su ADN en las víctimas y él negó haber mantenido relaciones con ellas, igual que negó cualquier otra prueba que le presentamos. No era consciente de que la presencia de su ADN en las víctimas era totalmente incriminatoria. Los detectives están convencidos de que han atrapado al estrangulador de Jacksonville, por lo que se quedan de piedra cuando el fiscal del distrito rechaza el caso por basarse demasiado en pruebas circunstanciales. Las pruebas de ADN solo demuestran que du Rousseau mantuvo relaciones con las víctimas, pero no hay el mínimo indicio de que las matara. Sin embargo, los investigadores están decididos a evitar que salga impune.
Queríamos conseguir sin demora los registros telefónicos, interrogar a los testigos, emprender una serie de acciones para ver si conseguíamos algo antes de que presentáramos una acusación de homicidio y antes de que empezara la cuenta atrás para el juicio. En su búsqueda de pruebas sólidas de la culpabilidad de Duruso, empiezan a rastrear cualquier crimen antiguo que encaje con su modus operandi. En el momento de la detención de Duruso, fui asignado a la unidad de casos abiertos. Mi equipo decidió revisar aquellos casos previos sin resolver que pudieran estar conectados con el sospechoso. Los parámetros correspondían a casos que involucraran a personas atadas, estrangulamientos o mujeres negras. De inmediato pensé en la investigación de Tyresa Mack en 1999. Después de tantos años, ¿ha encontrado por fin la policía al asesino de Tyresa? Recuerdo haber leído los artículos sobre el taxista acusado de asesinato y, después de leerlos y ver su foto, me di cuenta de que lo conocía. No personalmente, pero le había visto. Trabajaba en nuestro barrio. Nos quedamos atónitos. ¿Era aquel hombre? Las autoridades tienen bajo arresto al taxista Paul Duruso por una serie de asesinatos. Pero el caso depende demasiado de pruebas circunstanciales como para asegurar un veredicto de culpabilidad. Así que registran sus archivos en busca de cualquier pista que hayan pasado por alto que pueda ayudarles a cazar al sospechoso. Sabíamos que el ADN de Paul Duruso estaba ya conectado con varias de nuestras víctimas y sabíamos que había matado varias veces en el pasado. Pero no conocíamos la magnitud total de los asesinatos que había cometido. Así que los detectives tenían que empezar a revisar casos antiguos para encontrar alguna similitud. Elegí alrededor de una decena de casos que presenté en persona al equipo del laboratorio. El primer caso en mi lista era el de Tyresa Mack en 1999. Sabía que se había trabajado minuciosamente en ese caso, que teníamos una muestra identificada y estaba ansioso por comprobar si había coincidencias. Un caluroso día de verano, una madre soltera de 3 hijos, Tyresa Mack, fue violada y estrangulada en su propia casa. Pero nadie pudo establecer una conexión con su asesino y el caso se estancó. Hasta ahora. El laboratorio cogió el frotis vaginal de hacía 4 años de Tyresa Mack. Lo compararon con el perfil conocido de ADN de Paul Duruso y encontraron un acierto de 13 marcadores, que en términos forenses es una coincidencia muy elevada. La policía se pone en contacto con Shalevia Mack para comunicarle las noticias. Creen que por fin han cogido al asesino de su hermana. Estaba entusiasmada, parecía muy agradecida de que no nos hubiéramos olvidado de su hermana. Fue el mejor día de mi vida. Él se sentó y me dijo que habían encontrado a la persona que mató a mi hermana. Y me dieron su nombre, Paul Duruso. Me quedé muy sorprendida. Pero todavía queda trabajo por hacer. Llevé a cabo un repaso de mi investigación anterior, lo que incluyó examinar un informe interminable. Y durante ese tiempo revisé las declaraciones de los testigos y los sospechosos principales y todas las pruebas asociadas con el caso. Más o menos lo comprobé todo. Las tácticas de Duruso con las otras víctimas llevan a la policía a pensar que debía de conocer a Tyresa antes de su muerte. Se nos contó a mí y a mi abuela que había un hombre que le gustaba, que le había comprado un anillo, pero que no lo iba a aceptar. Nunca nos dijo su nombre, así que no sabíamos quién era. Ahora los investigadores pueden encajar las piezas de lo que creen que pasó esa fatídica noche. Duruso probablemente convenció a Tyresa para que le dejase entrar y después se volvió contra ella como un animal. Sabíamos que mantuvieron relaciones y que no fueron consentidas. Tyresa hace lo que puede para defenderse, pero Duruso es demasiado fuerte. Y cuando la ata con el cable, no hay nada que pueda hacer. El asesino repetirá este patrón una y otra vez. Duruso sale del piso, asegurándose de no haber dejado ninguna huella. Frío como el hielo, aprovecha para llevarse el anillo y el televisor de la joven. Uno de los testigos lo vio llevando un televisor a su coche y otro con un mono azul como de trabajo. Descubrimos que en casa de Tyresa faltaba un televisor y que Paul Duruso estaba trabajando en el momento del asesinato en un taller mecánico en el que tenía que llevar un mono azul como uniforme de trabajo. Los investigadores revisan las declaraciones de los testigos ese día. Volví a nuestro primer testigo. Reuní un álbum que consistía en 6 fotos, una de ellas de Paul Duruso. Las otras 5 eran lo que llamamos material de relleno, fotos de sujetos de la misma raza, complexión y características. Le mostré las fotos al testigo e inmediatamente identificó a Duruso como el sospechoso. Pero la segunda testigo no está tan segura. Dice que solo vio a Duruso de lado.
Los investigadores vuelven con fotos de perfil. Paul du Rousseau tiene un perfil muy peculiar. Al mirarlo, ves que tiene una nuez muy pronunciada. Me reuní con el fiscal Mark Hivener y me dijo que mi caso era el que más peso tenía contra Paul du Rousseau y que me preparara para el juicio. Pero el fiscal del distrito deja atónita a la prensa cuando dice que du Rousseau solo será juzgado por un único asesinato, el de Tyrese Mack, y que el Estado solicitará la pena de muerte. En el caso de Tyrese Mack teníamos una correspondencia completa de ADN. Teníamos testigos oculares que lo situaban en la escena del crimen en el momento en que el homicidio tuvo lugar. La ley también nos permite presentar crímenes similares como prueba en ese caso. Avisamos al jurado que también presentaríamos pruebas de los asesinatos de Nikia Kilpatrick y Shawanda McAllister porque eran los más similares al asesinato de Tyrese Mack. El sheriff dice que espera que el arresto de Paul du Rousseau traiga algo de consuelo y alivio a las gentes de Jacksonville. Y la comunidad respira aliviada, porque el asesino en serie, que una vez acechó a las jóvenes de nuestra comunidad, ha sido cerrado. Tras un juicio de 2 semanas, Paul du Rousseau es declarado culpable de asesinato en primer grado por la muerte de Tyrese Mack. La deliberación de la pena capital duró alrededor de una semana. El 28 de junio de 2007, el jurado, con 10 votos a favor y 2 en contra, condenó a Paul du Rousseau a pena de muerte. Du Rousseau presenta una apelación, pero es denegada rápidamente. El taxista asesino de Jacksonville ahora se encuentra en el corredor de la muerte, donde continúa esperando su ejecución. Este fue el caso más excepcional en el que he participado. Toda la unidad de homicidios trabajó en él. Nunca había visto este tipo de cooperación en los 32 años que llevo siendo policía. Como investigador de homicidios, eres la última persona que puede hablar por la víctima. Conseguimos justicia para esas chicas. Resolvimos el crimen y metimos en la cárcel a un hombre malvado.